el gozo del Señor, y el versículo dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Ese versículo es muy conocido por nosotros los cristianos. Mucho escuchamos eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es tremendo, es poderoso. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese versículo? Hoy vamos a ver cuál fue el origen. ¿En qué momento de la historia del pueblo de Dios, Dios le da esa palabra poderosa al pueblo de Dios? El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Vamos a ver eso, iglesia. ¿Estamos listos? ¿Quieren saber eso? ¿Quieren conocer un poco de eso? Yo también, yo quiero. Entonces, ¿qué pasa? Yo la última vez que estuve aquí predicando 2 semanas atrás, yo hablé un poco sobre el profeta Ageo. El profeta Ageo fue usado para que cuando el pueblo que estaba cautivo en Babilonia regresó a Jerusalén, ellos reedificaron el templo. Y Dios usa a este profeta a ayudar a que el pueblo se ponga las pilas, pongan las prioridades en orden y reedifiquen el templo. En otro tipo de historia, el Señor llama a otro profeta Nehemías, y a otro hombre de Dios, Esdras, un sacerdote, un escriba, esta vez para que se reedifique las murallas. Entonces nosotros vemos que en el libro de Nehemías, ahí en ese contexto se basa la historia en que el pueblo tenía que levantar las murallas de la ciudad. Entonces uno fue usado para reedificar el templo, otro es usado para reedificar las murallas. Porque ¿qué era lo que Dios quería? Dios quería trabajar con este pueblo. Él quería bendecir a este pueblo. Él tenía propósitos para ese pueblo, pero Él decía, ok, vamos a poner las prioridades en orden. Primero, el punto de contacto con Dios, el templo, lo que representaba el pacto, el lugar donde ellos se conectaban con Dios. Eso tenía que ser lo primero. Y gloria a Dios, lo lograron. Pero Dios conoce el corazón del pueblo, y el pueblo con seguridad podía decir, tenemos ya un lugar, qué bendición, pero ¿y qué si nos atacan? Casi vienen enemigos de todos lados. Entonces Dios dice, segundo paso, las murallas. Vamos a reedificar las murallas. Y Nehemías es usado para organizar el pueblo. Uno se ocupaba de aquí, otro de allá, cada uno en cada parte del muro. Y el muro es reedificado en un tiempo récord, dice la palabra de Dios. 45 días y las murallas estaban de nuevo en alto. Bendición. Un templo, un lugar, protegidos de los enemigos. Pero Dios dice, falta algo. Porque lo esencial que Dios estaba buscando es el corazón del pueblo. El pueblo estaba apagado. El pueblo estaba apático. El pueblo estaba cansado, estaba desorientado. Y Dios dice, ahora que tenemos los elementos físicos, vamos a lo espiritual. Vamos al corazón. Y Dios sabía que ellos necesitaban un avivamiento en los corazones. Un avivamiento. ¿Y cómo Dios comienza un avivamiento, iglesia? Si nosotros vemos en la historia, todo comienza con la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a entender lo que pasó, cómo Dios usa a estos hombres para levantar, traer un avivamiento, traer gozo, traer alegría, que el pueblo comience a quemar por las cosas de Dios. Vamos a la palabra. Nehemías 8, del 1 al 12. La palabra dice así. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea
que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Serma, Anías, Urías, Ilisías, Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbanán, Zacarías, Mesulam. Si usted está empezando en nombres para ponerle a un hijo, aquí hay algunas sugerencias. Estaban estos, unos a la derecha, otros a la izquierda. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, con las manos levantadas, exclamó: Amén, amén. Luego se inclinaron con el rostro en tierra. Adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Osabed, Hanán y Pelaías, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¡Qué tremendo! Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza, su fortaleza, dice otras versiones. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría, porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Amén, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos aquí, Señor. Tenemos el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, Señor, de leerla, de meditar en ella, de recibir de ella, Señor. Yo te pido que hables a cada corazón, Señor, empezando por el mío propio, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, trae luz, Señor, a nuestro camino, Señor. Danos dirección, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres decir hoy, Señor, a cada corazón. Que podamos ver nuestros corazones reflejados, Señor, mediante tu palabra, Señor. Y que podamos, Señor, obedecer aquello que tú hables a cada corazón. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Cristo de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 iglesia.
Entonces, tremendo pasaje, iglesia. Como vemos, Nehemías y el sacerdote Esdras son usados para levantar al pueblo. Y lo que es interesante aquí, que todo comienza porque el pueblo les dice a los líderes: queremos escuchar la palabra de Dios. Tremendo. Porque no fueron los líderes que empezaron a hacer algún tipo de campaña para incentivar al pueblo. Hay que escuchar la palabra de Dios. No se pusieron a tramar entre ellos. ¿Cómo hacemos para atraer al pueblo a que estudien, a que escuchen, a que busquen la palabra de Dios? Los líderes no hicieron nada en ese aspecto. El pueblo se levantó y dijimos: queremos escuchar. Léenos, enséñanos. Tremendo, iglesia, tremendo. Porque ellos no se pasaron, como les digo, buscando estrategias. ¿Cómo hacemos? ¿Qué, una reunión entre semana? No, durante un GE, no, durante un culto. ¿Cómo hacemos? Empecemos, animemos al pueblo, mandemos mensajes, usemos Instagram, Facebook, atraigámoslos. No, ellos no hicieron nada de eso. Dios empezó a crear en ellos unas ansias, una necesidad, un hambre por la palabra, y ellos dijeron solitos: queremos, estamos aquí. Entonces aquel era el punto que el líder tenía que estar preparado y decir: ok, vamos. La palabra aquí no dice, pero yo imagino que en ese momento el sacerdote Esdras y Nehemías comenzaron a decir: ¿y ahora qué les llevamos? ¿De qué le hablamos? ¿Qué les leemos? Porque en aquella época lo que ellos tenían, lo que es conocido como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces ellos, me imagino que le hablamos de Génesis o les hablamos de Deuteronomio. No, yo creo que Éxodo va a ser mejor. Yo me imagino que ellos pasaron por un momento así, y la palabra no dice qué parte fue leída al pueblo. Solo nos dice que la ley fue leída al pueblo. Tremendo lo que pasa, iglesia. Entonces, es así como Dios comienza ese avivamiento, colocando en nosotros un deseo por su palabra, por lo que Él dice. Ahí comienza todo, iglesia. Y Él encendió ese deseo en el pueblo de Dios. Ahora, yo tengo una pregunta para nosotros. Yo me hago esa pregunta y yo quiero hacerla aquí. ¿Hemos tenido deseo, sed y hambre de la palabra de Dios? Es algo que nos debemos preguntar nosotros. Y dependiendo de la respuesta, cada quien sabe cuál es la respuesta. Es el momento de clamar a Dios y decir: Dios, enciende en mí ese deseo. Coloca en mí hambre. Coloca en mí sed. Coloca en mí ese deseo de buscar tu palabra insaciantemente. Es mi oración. Y llegar al punto en que, como decía el salmista decía: lámpara para mis pies es tu palabra. Entonces yo tengo que buscar tu palabra, porque esa es la que va a alumbrar mi camino. En otra ocasión el salmista también dice: dulce como la miel son tus palabras. Llegar al punto de buscar la palabra y nosotros sentir la dulzura de la palabra de Dios. Asimismo, sea una palabra confrontativa, pero al mismo tiempo yo entiendo que es el amor de Dios hacia mí, y eso se convierte en una dulzura. Amén. En algo agradable, algo bueno para mí. En otra ocasión el salmista también escribe: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra. Yo tengo que aprender a deleitarme en la palabra de Dios. No ir a la palabra de Dios porque estoy escuchando una persona
ahí en un púlpito diciéndome que yo debo ir, o yo tengo un padre que me está diciendo, hijo, ve y lee la Biblia. No, sino porque yo me agrado, me deleito. Tengo que pedirle a Dios que yo llegue a ese punto. Todos necesitamos llegar a ese punto de deleitarnos en su palabra. Mire la segunda cosa que pasa. Ellos leen. El pueblo escuchó atentamente. Mire lo que dice. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Cuando vieron que abría el libro, todos se pusieron de pie. Imagínese esa escena, iglesia. Imagínese esa escena. El sacerdote cogiendo, en aquellos momentos eran los rollos. Imagínese él abriendo el rollo, y cuando él le hace así, todo el mundo se pone de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios, en señal de respeto a la palabra de Dios. Gloria a Dios, iglesia. Y hoy en día nosotros lo hacemos al contrario. Hacemos todas las cosas y al momento de la palabra todos nos quedamos sentaditos, ¿verdad? Pero yo creo que Dios realmente no está interesado en eso, porque Él ve los corazones. Y no es tanto ahora que si estamos de pie, o estamos sentados, o estamos arrodillados, o estamos rostro en tierra. Es la disposición de mi corazón, lo que Dios estaba enseñándonos aquí. Ellos tenían una disposición de recibir. Ellos entendían que aquello que estaba siendo leído era la palabra del Dios vivo, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra. El gran y majestuoso Dios estaba hablando a ellos. Y por eso ellos, en señal de reverencia, se pusieron de pie y escuchaban atentamente. Eso me dice muchas cosas a mí. Porque ¿cuál es mi actitud cuando la palabra de Dios está siendo expuesta? Cuando la palabra de Dios está siendo predicada, cuando está siendo leída. ¿Cómo yo actúo en esos momentos? Ese es el momento en que me da ganas de ir al baño. Ese es el momento en que me da frío, me da calor, me pica aquí, me pica allá y tengo que salir por alguna razón. Me da sed siempre y tengo que levantarme e ir a hacer algo. ¿Cómo yo actúo cuando la palabra de Dios está siendo expuesta? Mire el ejemplo que ellos nos dan. Ellos escuchaban atentamente, irreverentemente, de pie, porque era la palabra del Dios vivo que estaba siendo predicada. Es esencial la disposición de nuestro corazón al escuchar la palabra. Es esencial cuál es la disposición. No fue la audacia del que anunciaba. No fue porque el profeta Esdras, el escriba Esdras, era una persona muy elocuente, tenía un carisma tremendo, usaba tremendos ejemplos prácticos para hacerlos a ellos entender y conectarse con ellos. Nada de eso dice aquí la palabra. Nada, no tenía nada que ver con el que estaba anunciando. Era todo la palabra de Dios y ellos entendían eso. Ellos entendían eso. No fue el profeta. El profeta quedó nulo ante la majestuosa palabra de Dios. Y eso fue lo que tocó el corazón de aquellos corazones que estaban ya dispuestos a recibir. Entonces mi pregunta es, ¿será que algunas veces yo soy expuesto a la palabra y no recibo aquello que yo debo recibir, aquello que el Señor tenía para mí? A veces podemos pensar por muchos factores. No recibí por esto, no recibí por lo otro. Pero realmente es mi corazón, la disposición de mi corazón para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que yo debo meditar. Entonces yo me hago otra pregunta y hago otra pregunta. ¿Tenemos un corazón dispuesto a escuchar? ¿Tenemos un corazón humilde y enseñable cuando escuchamos la palabra de Dios?
Porque también eso cuenta, iglesia. Podemos estar en un lugar escuchando la palabra de Dios, pero puedo pensar, de nuevo esas cosas. Yo ya las oí, yo ya las sé. Dios ya me ha hablado de eso. Yo ya he enseñado de eso. De nuevo. Y la palabra aquí nos está diciendo, tenemos que tener un espíritu humilde y enseñable, un corazón enseñable, porque la palabra de Dios es viva. Amén. Y poderosa. Y es mediante la palabra de Dios que Él va a cambiar mi corazón. Cuidado con un corazón altivo. Yo me debo cuidar de no llegar a un corazón altivo y decir, yo ya no tengo nada más que aprender. El día que yo llegue a ese punto, debo clamar al Señor por perdón y misericordia. ¿Qué más pasó ahí, iglesia? El pueblo tuvo una respuesta. ¿Sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Fue adoración y rendición. Dicen los versículos que leímos aquí que mientras el profeta leía, ellos levantaron sus manos. Cuando estábamos alabando aquí, Jenny aquí dirigiendo la alabanza, ella nos dijo, levanten sus manos en señal de adoración, levanten sus manos en señal de rendición. Porque eso es lo que significa nuestras manos levantadas. Me rindo, Señor, me rindo ante ti, me rindo ante tu palabra. Porque no tengo nada más que hacer con mis manos, no hay nada que yo pueda hacer. Por eso cuando vemos, ¿no? en la vida cotidiana, cuando vemos las películas, ¿no? un policía y un ladrón lo encañona y le dice, arriba las manos. Y aquel hace así, ¿por qué? Me rindo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando levantamos nuestras manos en señal de adoración. Imagínense aquí toda aquella congregación, todo aquel pueblo ante la lectura de la palabra de Dios, que fue lo que nació en ellos, levantaron sus manos. Y después dice que otros comenzaron a caer rostro en tierra, en señal de rendición. Un momento de adoración tremendo, iglesia, porque la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, Dios se nos revela a través de ella. Amén. Ahí donde Él se nos revela quién Él es. Él nos revela sus atributos, Él nos revela su voluntad, Él nos revela cómo Él es, su carácter, y cuando nosotros empezamos a recibir eso y eso y eso, solo nos queda levantar nuestras manos y postrarnos en tierra ante la majestuosidad de ese Dios maravilloso, que siendo el Todopoderoso, Él quiere tener una relación estrecha. Amén. Conmigo y contigo. Amén. Entonces ellos se postraron en adoración. Un momento tremendo, iglesia. Y la cosa no paró ahí. Ellos comienzan a adorar, levantar sus manos, y de repente ellos comienzan a lamentarse, comienzan a llorar, se tiran al piso, llorando, lamentándose ellos. ¿Por qué, iglesia, hicieron eso? La palabra expuso sus corazones, los comenzó a confrontar, los hizo reconocer sus pecados, los hizo verse en ese espejo que es la palabra de Dios, y dijeron, nosotros pecamos ante ese Dios, le dimos la espalda, nos hemos olvidado de Él, hemos hecho todo lo opuesto que Él nos ha mandado en su palabra, en su ley, hemos pecado. Y ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a llorar, a lamentarse. Imagínense toda una multitud ahí lamentándose, llorando. Arrepentimiento. Eso fue lo que la palabra causó en sus corazones. Ellos no estaban lamentándose por sus circunstancias, la situación de sus vidas en aquel momento.
Ellos estaban llorando porque reconocían que habían fallado ante ese Dios maravilloso, santo, que estaba llamando la atención de ellos. Y ellos lloraban. Yo creo que ese momento es parecido a aquel otro momento que nos relata la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro, después de recibir el Espíritu Santo de Dios, da aquel su primer sermón. Dice la palabra que Pedro se levantó y comenzó a predicarle, y que en aquella ocasión 3,000 se convirtieron, entregaron sus vidas al Señor. La palabra dice que él comenzó a hablarles de todas las profecías que estaban en la Biblia, que todas apuntaban a Jesús Cristo de Nazaret. Y él dice, ese Jesús que las Escrituras nos revelan que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo hizo Señor sobre todo. Él les dice eso, y en aquel momento aquel pueblo, dice la palabra, que ellos sintieron como que sus corazones eran traspasados. Otras versiones dice sus corazones fueron compungidos, fueron entristecidos. Yo creo que eso que pasó en ese momento con el apóstol Pedro era lo mismo que estaba pasando en esta ocasión con ellos, que ellos sintieron que la palabra comenzó a traspasar sus corazones. En aquel momento con Pedro, ellos le dijeron, Pedro, ¿y ahora qué nosotros hacemos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse. Y aquí en el Viejo Testamento, aquellos están llorando porque saben que fallaron al Dios. Son lágrimas de arrepentimiento, son lágrimas de aquel que dice, yo sé que erré, pero yo quiero hacer las cosas de la manera que Dios quiere hoy. Porque Dios es un misericordioso. Él nos da segundas oportunidades. Sí, andábamos en una dirección, pero Él nos da la oportunidad de volver a Él. Volver a Él. Y Él nos recibe como estamos, pero para transformarnos. No para quedarnos como llegamos a Dios, sino para que Él comience a transformar nuestros corazones según su voluntad, según su palabra. Entonces, tremendo, ellos están llorando ahí, lamentándose por lo que la palabra les está diciendo. ¿Y qué es lo que los profetas le dicen en ese momento? No se queden ahí, todo lo contrario, alégrense. Y es que hay algo interesante. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10. Dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces están viendo aquí, ellos en aquel momento, ellos estaban sintiendo una tristeza que los hizo lamentarse, que les hizo llorar. Pero era una tristeza que viene ¿de quién? De Dios. Una tristeza que viene de Dios. La palabra nos está enseñando que hay una tristeza, que la procedencia es de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? Yo pensé que la tristeza era algo del diablo. Iglesia, vamos a recordarnos que el diablo no ha creado nada. Dios fue el creador. Y Dios nos creó con esas emociones. Algunas son positivas, algunas son negativas. Pero por hecho que sea una emoción negativa, no significa que no venga de Dios. Dios te hizo así, con esas emociones, que un día tú te sientes alegre, otro día te puedes sentir triste. Eso viene de Dios. Él nos hizo así porque Él quiso hacernos así. Entonces no podemos estar nosotros ahí pensando, no, esta tristeza que siento es del diablo, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. No, viene de Dios. Esta tristeza en particular viene de Dios, pero la palabra también nos dice que hay una tristeza que viene ¿de dónde?
del mundo y esa produce muerte. Porque la tristeza que viene de Dios nos lleva a arrepentimiento. La tristeza que viene del mundo, ¿qué es lo que hace? Es para desanimarme, para dejarme para abajo, para quitarme la esperanza, para hundirme, para sentirme culpable, para sentirme que yo nunca voy a cumplir los estándares de Dios y por eso voy a estar siempre alejado de Él. Eso es lo que hace la tristeza que trae el mundo y eso me separa de Dios. Porque muchas veces paso por situaciones que yo hasta comienzo a culpar a Dios de lo que me pasa. Me siento triste, acabado, sumido en depresión y empiezo a decir, es Dios. Él es el culpable, que mi situación no cambia. Entonces, cuidado, hay dos tipos de tristeza. Hay una procedencia de Dios, otra que proviene del mundo. Y por eso es que viene Nehemías, viene el profeta Esdras y les dice a ellos, no, es hora de levantarse. Amén. Es hora de regocijarse. Amén. Es hora de alegrarse. Amén. Es hora de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Vuestra fuerza. Gloria a Dios. Iglesia, esto es crucial que nosotros entendamos. Es crucial porque vivimos en un mundo caído. En un mundo caído. Y vamos a pasar por momentos de tristeza. Tenemos que estar preparados. La gracia, la misericordia y la bondad de Dios era lo que iba a levantar ese pueblo que estaba sumido en tristeza. Por eso es que Nehemías le dice, no se queden ahí, porque ustedes pecaron, pero ustedes lo han reconocido. Y nosotros servimos a un Dios que es rico en misericordia. Amén. Un Dios que es bueno, un Dios que es paciente. La palabra dice, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces no es momento de ustedes quedarse ahí, levántense. Alaben al Señor, celebren al Señor. Por eso es que Él dice, es momento de fiesta. Vamos a alegrarnos, vamos a celebrar. Les dice ellos, busquen comida. Vamos a celebrar con comida, vamos a buscar bebidas dulces, dice la palabra aquí. Pero tremendo que también Él dice, pero ustedes van a alegrarse, van a celebrar, pero mientras ustedes celebran, no se olviden que siempre hay alguien que no tiene. Imagínense, está todo el pueblo ahí, el Nehemías le dice, vayan a celebrar, vayan a comer, vayan a beber, celebren. Es momento de fiesta y todo el mundo comienza ahí a buscar sus cosas. Imagínense aquel que no tenía comida, no tenía bebida. ¿Cómo se iba a sentir aquella persona? Triste. La dirección era alégrense, pero había la posibilidad de que se quedara alguien triste. Por eso Él le dice, es hora de celebrar, pero miren a su alrededor. No se olviden de la misericordia. No se olviden de su prójimo. No se olviden de su hermano. Porque siempre va a haber alguien necesitado. Alguien que no tiene y ustedes van a tener que dar. Dar. Yo creo que ahí la alegría, iglesia, hace un ciclo completo en nosotros. Cuando nosotros recibimos, nos regocijamos, celebramos. Pero esa alegría hace ciclo completo cuando nosotros damos y ayudamos a que el otro también sienta la alegría que yo estoy recibiendo. Es lo que experimentamos aquí. ¿Vieron ese video de la feria comunitaria? Esa es una oportunidad de hacer ciclo completo, de entregar, de poner en las manos de una persona necesitada un alimento, hacer una oración para levantarlo. Y es fácil, iglesia, porque ni siquiera tuvimos que gastar en eso.
Otros donaron los alimentos. Lo que nosotros teníamos que hacer era coger y decir, toma. Dios te lo envió. Dios movió el corazón de unas personas para que esto estuviera disponible para ti. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo dono mi tiempo para ser ese instrumento que lo lleva a las manos necesitadas. Y yo estoy seguro que muchos que estuvieron aquí sintieron ese ciclo completo de la alegría. Cuando uno ve en aquellos rostros agradecidos decir, gracias. Gracias por lo que recibí. Algunos, yo escuché historias que decían, algunos se quedaban, ¿será que esto es de verdad? ¿Será que esto no es que me están tratando de atraer aquí como un gancho para después envolverme con algo? Hay personas desconfiadas porque no están acostumbradas a eso. Lamentablemente no estamos acostumbrados a eso, pero es a lo que siempre nos ha llamado la palabra de Dios. A no olvidarnos de los otros, de los necesitados. Ellos necesitaban experimentar la alegría en ciclo completo. Y ese es el trabajo del Evangelio, iglesia. El Evangelio es eso. Nosotros estábamos separados de Dios. No teníamos acceso a Dios. Nuestros pecados nos separaban de Dios. Y eso nos sume en tristeza, en frustración. Pero hay un Dios misericordioso que, sabiendo nuestra condición, mandó a su Hijo unigénito para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Fue a una cruz, fue crucificado por ti, por mí. Pero Él no se quedó ahí, dice la palabra. Él resucitó al tercer día y fue exaltado hasta lo sumo. Y se le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y en ese Jesús es que nosotros somos transformados a su imagen y semejanza. Somos llamados a ser parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos e hijas adoptadas por un Padre amoroso. Ese es el Evangelio y eso es motivo de celebración. Amén. Celebración, de alegría, de regocijarnos. Por eso es que la palabra insiste. Dice el apóstol Pablo dice, regocíjense. Y si no me han oído bien, les repito, regocíjense, alégrense. El apóstol Pablo insistía en eso. Hay que alegrarse en lo que Dios ha hecho. En lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Esa es nuestra fortaleza. La convicción de lo que Dios hizo ya por mí. Que tengo un padre. No soy huérfano. Tengo un padre que me ama. Eso es motivo de alegría, de celebración, de júbilo. Por eso que les decía, no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Porque fortaleza, iglesia, aquello que protege, nos guarda. Y como yo les decía, vivimos en un mundo caído. Y por causa de vivir en un mundo caído, vamos a pasar por momentos de tristeza. Por momentos tristes, parte de la vida. Y el hecho de que nosotros seamos cristianos, creyentes, no significa de que porque yo me siento triste, estoy pecando. Es falta de fe que me siento triste y tengo que salirme de allí y declarar, no, estoy en victoria el tiempo entero. No, iglesia, somos humanos y mientras seamos siendo humanos, vamos a pasar por momentos de tristeza. Es parte de la vida. Yo particularmente, como ustedes saben, el año pasado yo pasé por un momento de suma tristeza cuando mi madre falleció. Una pérdida. Eso entristeció mi corazón. Eso hizo que yo llorara. Un momento que cuando amistades, hermanos me llamaban y me decían, ¿cómo estás? Mi respuesta era, estoy triste.
me siento triste. Era algo normal, yo no podía negar eso, yo no podía decir, no, fue una pérdida, pero yo estoy aquí firme, en fe, creyendo. Sí, yo creo, pero me sentía triste. Hasta ahora tengo momentos que me siento triste. Y yo entiendo que cada uno de ustedes pasa por momentos así, de tristeza, por una pérdida o por la espera de algo que no llega, por circunstancias que pasan. Uno siente tristeza. Déjame decirte, si tú estás sintiendo tristeza, es señal que eres un ser humano. Es señal que eres un ser humano. Pero nosotros como seres humanos que creemos en la palabra del Dios vivo, tenemos una fuente de alegría que es independiente de esas circunstancias. Aleluya. Circunstancias. Porque aquel que ha creído es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquel que ha entregado su vida a Cristo es sellado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que nos trae ese Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios nos entrega un fruto. Un fruto. ¿Y qué es lo que dice la palabra sobre ese fruto? Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, la fuente de gozo, la fuente de alegría está en nosotros. Está en mí. Mi fuente de alegría no es el resultado de lo que pase a mi alrededor. Y la cosa es que las cosas que pasan a nuestro alrededor influyen en mi estado de ánimo. Pero yo no puedo dejar que eso sea la fuente de mi alegría. No puedo dejar que eso acontezca, porque nosotros no estamos llamados a ser guiados por nuestras emociones. Yo les decía, Dios nos creó con emociones, pero no para que nosotros seamos guiados por esas emociones, pero sí guiados por nuestra fe y nuestras convicciones. Amén. Eso es lo que nos debe guiar. Es la voz del Espíritu Santo, es la palabra de Dios la que me debe guiar, no lo que yo esté sintiendo en aquel momento. Y nosotros ya tenemos, Dios nos equipó con ese fruto. Amén. Tenemos alegría. Tú tienes alegría en tu corazón. Amén. Tú tienes la fuente de gozo en tu corazón. Amén. La cosa es hacerlo fluir. Fluir, iglesia, para poder combatir las manipulaciones del diablo y la influencia del mundo que nos quiere sumir en la tristeza y la depresión. Y la palabra nos enseña en Juan 15, del 9 al 11, dice así la palabra: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. O sea, la palabra está diciendo aquí, permanezcan en mí, dice Jesús. Así ustedes van a recibir el gozo, la alegría. Proverbios 17:22 dice así, iglesia: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Consume las fuerzas. Yo quería invitar aquí al ministerio de alabanza, aquí que ven. Cosas tremendas que pasaron aquí, iglesia. Cómo Dios orquestó ese avivamiento en los corazones del pueblo. Y Dios quiere hacer eso en nosotros también.
Dios quiere reavivar nuestros corazones. En el mundo evangélico mucho se habla de el próximo avivamiento. ¿Cuándo será el próximo avivamiento? ¿Dónde será el próximo avivamiento? Y muchos tienen sus teorías, sus pensamientos. Va a pasar aquí, va a pasar allá, va a pasar en el sur de la Florida. Mucho yo he escuchado, en el sur de la Florida es el próximo avivamiento. Yo no sé, Dios sabe. Pero déjeme decirle, el próximo avivamiento comienza aquí. Aquí comienza. Aquí, con la palabra del Dios vivo delante de mí. Imagínense si Dios logra eso en mí y logra eso en ti, y en ti, y en ti, y en ti. En el momento que todos nos reunimos, una explosión acontece, una explosión de alegría, una explosión de gozo, una explosión de amor, una explosión de misericordia, de perdón, de gracia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro medio. Es para eso que Él te está llamando a ti y te está llamando a ti, para que tú seas partícipe de esa próxima explosión. Pero para eso tu corazón tiene que quemar primero. Entonces nuestro clamor, nuestra oración debe ser: Señor, quema ese deseo en mí. Quema ese deseo por tu palabra. Porque ahí comienza todo. Esa es la chispa que enciende todo. La chispa que enciende esa explosión tremenda es la palabra de Dios. Clamemos que el Señor ponga hambre y sed de su palabra en nosotros, iglesia. Y concluyendo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, son la fuente de alegría que el mundo necesita escuchar. Hay un mundo allá afuera que está sumido en depresión y en tristeza, y aquellos que conocemos el evangelio de Dios tenemos la responsabilidad de proclamarlo. Amén. Proclamar alegría, proclamar el perdón, proclamar el año nuevo aceptable del Señor. Amén. Está en nosotros. Por gracia y misericordia se nos fue entregado. Fueron abiertos nuestros ojos. Es hora de salir y ser aquella fuente de alegría. Isaías 6:61 del 1 al 3 dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Dios promete un óleo de gozo sobre su pueblo. Dios promete un manto de alegría sobre su pueblo. Es lo que debemos clamar, que Dios nos cubra con ese manto de alegría y haga salir de aquí todo espíritu de tristeza y de depresión, porque nosotros somos un pueblo que nos regocijamos por lo que el Señor ya hizo y por lo que Él es. Y Él es Dios que está sentado en un trono encima de todo. Él tiene el nombre que está sobre todo, iglesia. Sobre todo. Y a Él sea la gloria, la honra y toda
adoración. Pongámonos de pie. Vamos a ser ministrados por esta alabanza. Alabemos al Señor. Levantemos nuestras manos al Señor. Adorémoslo, porque Él es digno, iglesia. Porque Él es digno. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré conmigo de tu casa, porque sé que sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Seguiré conmigo de tu gracia, porque sé que sigues siendo Dios. Aleluya, iglesia. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Te damos toda gloria, toda honra a ti. Padre, yo pongo delante de ti, Señor, la vida de todos aquí, Señor. Estamos aquí como tu pueblo. Te pedimos, Padre, coloca en nosotros esa hambre por tu palabra, Señor. Sed por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos que también se levantan para proclamar las buenas nuevas de salvación, Señor. Llevar la alegría, Señor, que solo tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Una vez más, yo te pido, Señor, cúbrenos con ese manto de alegría, Señor. Oh Padre, decimos no a la tristeza que viene del mundo, Señor. Y decimos sí a la tristeza que viene de Dios. Aquella que confronta nuestros corazones, nos hace cambiar y nos hace ser transformados a la imagen de tu Hijo maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Amén, iglesia. Vamos a terminar nuestro servicio. Levanten sus manos conmigo y digan así: que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesús y la unción del Espíritu Santo me lleve a fluir de alegría, me haga una fuente de alegría para llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar, comenzando en mi casa, con mis vecinos, en mi trabajo, en mi escuela, donde tú me lleves, Señor. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza y nuestra fuerza. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia.